todo es pecado. Es lo que la gente suele exclamar cuando les estamos enseñando periódicamente la palabra de Dios. Muchos suelen exclamar, es que para ustedes todo es pecado, todo es pecado. Y no es cierto. No todo es pecado. Por ejemplo, no es pecado obedecer la palabra de Dios. Lo que es pecado, más bien, es desobedecer la palabra de Dios. Eso es lo que es pecado. Eso quiere decir que Dios no se complace con aquellas personas que, conociendo su palabra, que conociendo sus mandamientos, no los obedecen. Y recordamos un pasaje, pero muy conocido, porque se enseña mucho de él, o porque nosotros lo usamos mucho. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, había una especie de debate sobre este asunto. Y el profeta Samuel, y juez de Israel, dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, no es pecado obedecer a Dios. Lo que es pecado es desobedecer a Dios, y Dios no se complace con aquellos que no quieren obedecer sus mandamientos. Bien claro está en el libro de 1 de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4. Y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. De manera que, mi amigo, mi amiga, no es pecado obedecer a Dios. Todo lo contrario. No es pecado tampoco vivir justa o rectamente, porque la palabra justo aquí quiere decir recto, derecho, honorable. De manera que no es no es pecado vivir justamente. Es más, Dios bendice a los rectos de corazón. Lo que es pecado es toda injusticia. O sea, todo lo que no es recto, todo lo que no es derecho, todo lo que no es honorable. Es muy interesante porque es muy común escuchar a las personas, ¡ay, qué pecadito! ¡Ay, pero qué injusticia! Y tal vez usted les pregunta, ellos no saben una definición concreta de lo que la palabra justo o justicia quiere decir. Pero aquí y aquí lo tienen bien claro, porque están diciendo qué injusticia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol Juan, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y recuerdo aquel pasaje donde el Señor en Efesios 6 dice, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Y está diciendo, bueno, vivir justamente no es pecado. Dios bendice a los rectos de corazón. Lo que es pecado es toda injusticia. De manera que entonces desobedecer a los padres es una injusticia. Por lo tanto es pecado. O sea, desobedecer a los padres no es recto, no es derecho, no es honorable. Por tanto es pecado. Entonces vivir justamente no es pecado. No es pecado creer y confiar en Dios. Por favor, pues las personas prefieren confiar en una cuenta de banco, ¿verdad?, que está bien robusta, en lugar de confiar en Dios. Pues no es pecado creer y confiar en Dios. De hecho, Dios espera que nosotros confiemos plenamente en Él. Salmos capítulo 37, versículo 5, dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, dice la palabra de Dios. De manera que si usted pone su confianza en Dios y en su palabra en determinadas circunstancias, eso no está mal. Lo que está mal es pretender decir que yo confío en Dios y torcer el brazo de Dios a mi favor. Eso es una cosa muy diferente.
Dios ha prometido guardarnos, Dios ha prometido cuidarnos, pues debemos confiar básicamente en Él. Lo que es pecado, más bien, es no confiar en Él y en su palabra. El apóstol Pablo lo dice en Romanos. Dice que el que duda de lo que come, le es pecado, ¿verdad? Entonces, yo no debo dudar de la grandeza de Dios, de la dignidad de Dios, de la confiabilidad de Dios, de la fidelidad de Dios. Yo no debo dudar. Dudar de Dios y su palabra, eso sí es pecado. Por otro lado, no es pecado amar a Dios. O sea, si usted ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todos sus pensamientos, con todas sus fuerzas, eso no es pecado. O sea, nadie tiene que sentirse mal por amar a Dios. Todo lo contrario, lo que es pecado es amar a otros por encima de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, el mismo Señor Jesucristo hablando, en el capítulo 10, en el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ese es el problema. Pero amar a Dios no es pecado. Y si por A o por B su familia llega a su casa, se me ocurre un ejemplo, un domingo en la mañana, cuando usted se está listando para ir a la iglesia, y usted dice, bueno, llegó toda mi familia, ahora tengo que atenderle y hacerle almuerzo y hacer merienda y atenderlo, no voy a poder ir a la iglesia. Es solo una ocurrencia, es solo un ejemplo. Y usted se queda, piénselo. Pero si usted toma la decisión de decirle a su familia, mire, yo tengo un compromiso con Dios esta mañana en su casa, ¿quieren venir conmigo? Porque yo por ninguna razón me voy a quedar en la casa. Si no, ustedes me pueden esperar con mucho gusto y cuando yo vengo hacemos almuercito y comemos juntos y compartimos y pues a tal hora, ya más tarde en la tarde, pues pienso ir también a la iglesia, si gustan acompañarme. No es pecado. Es lo que estamos diciendo, no es pecado poner a Dios en primer lugar, no es pecado amarlo, ¿no? con toda nuestra mente, con todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra emoción, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No es pecado amar a Dios. No es pecado tampoco servirle a Dios. Si usted dedica tiempo para servirle a Dios. Yo recuerdo un caso de un matrimonio donde ambos eran creyentes, pero ella vivía luchando para que él no dedicara unas horas a servirle al Señor. Un sábado cada 15 días para salir a evangelizar con un grupo de la iglesia. Ella vivía poniendo trabas para que él no participara de esta actividad. Un sábado cada 15 días. O de alguna manera llegara un miércoles entre semana al culto de oración a compartir con los hermanos. Ella era creyente, pero ella era piedra de tropiezo para él. No es pecado, señora. No es pecado querer servirle al Señor, sobre todo si se hace equitativamente, sin abandonar a nadie más. Es que no lo es. No es pecado servirle a Dios. De hecho, somos siervos de Dios. Por lo tanto, lo que es pecado sería no querer servirle a Dios. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 6, claramente, en el versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Un delfín no nada en el mar. Un águila no se remonta sobre el firmamento. Por supuesto que sí. Bueno, nosotros los creyentes, ahora en Cristo, no solo somos hijos de Dios, también somos siervos de Dios. Y en algo debemos ocuparnos. Para eso el Señor nos dio dones, para que ocupáramos un lugar dentro del cuerpo de Cristo y le sirviéramos con esos dones. Podemos hacerlo con nuestras carismas, aquellas cualidades con las que hemos nacido, pero Dios nos ha dado dones de manera en particular para que le sirvamos dentro del cuerpo de Cristo. Así que no sirva de obstáculo usted para aquellos que sí quieren servirle al Señor. Todos somos siervos de Dios. No es pecado servirle a Dios, lo que sería pecado sería no hacerlo. Yo no sé si usted recuerda aquel pasaje que dice en primera de Corintios, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. ¿Por qué?
porque fuimos comprados por precio. Entonces, si fuimos comprados por precio, debemos glorificar el nombre de Dios de alguna u otra manera. No es pecado tampoco amar al prójimo. Lo que es pecado es aborrecer a los que nos hacen inclusive daño. Vea lo que dice Mateo, capítulo 5. Dice así, el Señor Jesucristo está hablando. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es que qué fácil sería amar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que son condescendientes con nosotros, a los que siempre están de acuerdo con nosotros. Pero es un poquillo difícil amar a nuestros enemigos, a los que nos han hecho daño y querer bendecirlos en algún momento, sobre todo cuando ellos son los que nos maldicen y nos aborrecen, nos ultrajan y nos persiguen. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Amad a vuestros enemigos. Hay que recordar una cosa. Si nosotros cuando estábamos en Cristo éramos por naturaleza hijos del pecado, entonces esto nos constituía en enemigos de Dios. Pero dice que Dios nos hizo de alguna manera aptos y puso sus ojos de compasión y misericordia sobre nosotros y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Eso es amor. Pues dice que no es pecado amar al prójimo, aun aquellos que nos aborrecen y nos hacen daño, debemos amarlos. Pablo en Romanos dice que no debemos vengarnos. Pablo dice que si tienen hambre o que si tienen sed, debemos darles de comer y debemos darles de beber, porque ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. Porque presumimos de ser hijos de Dios. Así que no es pecado amar al prójimo. Todo lo contrario. Lo que sería pecado sería aborrecer al prójimo. No es pecado desear a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Eso es totalmente natural. Sentir un deseo, una pasión, un sentimiento por nuestra esposa o por nuestro esposo. Eso es totalmente natural. Bien dijo Salomón en el libro de Cantares. Él dijo de la siguiente manera. Ya llegamos. Ya casi. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas, como panal de miel. Destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Quién está hablando? Salomón. ¿Y a quién está hablando? A su esposa, a la tsunamita. Y lo hace con ojos que brillan y expresan un sentimiento de emoción por ella. Es totalmente natural. Lo que es pecado es tener ese mismo sentimiento por otra persona, por otra mujer que no sea su esposa. Lo que es pecado es experimentar ese sentimiento o esa emoción con otra persona que no sea tu esposo. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 5, en el versículo 28? ¿Qué dijo? Vea lo que dijo. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Quizás recordando las palabras de Moisés, que haya dicho algo semejante en el libro del Éxodo, cuando dijo que no debemos codiciar la mujer del prójimo. Ese es el problema. El problema no es desear a la esposa. El problema es querer desear a otra persona que no es tu esposa o que no es tu esposo. Eso sí es pecado.
No es pecado tener relaciones sexuales con su cónyuge, su esposo o su esposa. Óigame, están casados, eso es totalmente natural. ¿Qué dijo Salomón al respecto? Un hombre que tenía mucha experiencia en esa área. Pues él dijo en Proverbios lo siguiente: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa la cela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Es bíblico? No hay ningún problema en tener relaciones sexuales con nuestro cónyuge, nuestro esposo o nuestra esposa. Lo que es pecado es el adulterio o la infidelidad y el hecho con mancilla. ¿Qué quiere decir esto, el hecho con mancilla? Bueno, con violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. Obligamos a nuestra esposa a hacer cosas que ella no quiere hacer. Entonces actuamos con violencia. Bueno, está diciendo la palabra de Dios claramente en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 4. Claramente está diciendo lo que debemos hacer. No es pecado tener relaciones sexuales con nuestro cónyuge. Lo que es pecado, y lo reiteramos, es el pecado de adulterio, el pecado de infidelidad, o el hecho con mancilla. Dice así el autor de Hebreos: honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los dará Dios con mancilla, con mancha, ¿verdad? Con violencia, entre otras cosas. Y dice, Dios va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios, o sea, los que han sido infieles, en pocas palabras. No es pecado enojarse. Para los que siguen diciendo, es que para ustedes todo es pecado. No es pecado enojarse. Lo hemos dicho muchas veces. No es pecado enojarse. Lo que es pecado es mantener el enojo hasta la noche. Lo que es pecado es mantener ese enojo hasta el día siguiente. Lo que es pecado es mantener ese enojo por días. Es lo que dice la palabra de Dios categóricamente. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. De modo que no es pecado enojarse. Lo que es pecado es mantener ese enojo hasta la noche o hasta el día siguiente o por días, o permitir que ese enojo se convierta en resentimiento o en ira. Y la ira es eso, un enojo continuado y fuera de control. Eso sí es pecado. No es pecado sentir, ¿verdad? Dios nos creó como seres con sentimientos, con la capacidad de poder sentir. Entonces no es pecado sentir. Lo que es pecado es dejarnos llevar por nuestros sentimientos. ¿Qué dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4? ¿Verdad? Entonces, cuando estamos tranquilos, pero cuando nos enojamos y se convierte esto en ira o en un enojo continuado, de repente explotamos y decimos muchas cosas que no hubiéramos dicho si no hubiésemos estado resentidos, enojados o llenos de ira y amargura. De manera que Pablo está diciendo aquí en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quiten estas cosas. No sirven, nos destruyen y destruyen a las demás personas en nuestro entorno. Entonces no es pecado sentir, pero sí dejarnos llevar. Cada vez en nuestro país es más doloroso ver lo que está sucediendo en las calles. Un tipo agarra una llave rana para darle al otro porque le pegó un grito de que se le regalaron la licencia, se la echaron en una cajita Kellogg's, y entonces frena de repente, se baja, agárrala y le va a golpear al otro, hasta le quiebran el vidrio, le quiebran los retrovisores. Ya esto es algo tan común. Personas que enfrentan a un policía de tránsito con un machete. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eso es lo que se llama un enojo que perdura, un enojo continuado. Pues eso sí es pecado. Nosotros somos llamados a resolver los problemas que tengamos con segundas o terceras personas, pero no a dejarnos llevar
por nuestros sentimientos y emociones. Cuando estamos enojados o nuestros sentimientos y emociones están que hierven, bueno, es el peor momento para tomar decisiones. Entonces no es pecado enojarse, lo que es pecado es dejarse llevar por nuestros sentimientos y emociones. No es pecado sentir, lo que es pecado es dejarnos llevar, repito, por nuestros sentimientos y emociones. En pocas palabras, para los que siguen diciendo, es que para ustedes todo es pecado. No es pecado hacer lo correcto. Santiago bien lo dice en el capítulo 4, y al que sabe qué cosa, hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, mi amigo, mi amiga, ¿de qué estamos hablando? Porque hacer lo bueno no es pecado. ¿No será que tú solo quieres hacer lo malo? Y te gusta hacer lo malo. Y quieres seguir haciendo lo malo, aunque sea malo. Por eso nos expresamos a la larga así. Quizás debamos entender que el ser hijos de Dios, quizás debamos entender que al ser hijos de Dios, quizás debamos entender que al ser hijos de Dios, Dios va a darnos una nueva vida. Cuando estábamos en Cristo hacíamos lo que nos daba la gana. A nadie teníamos que darle cuenta. Pero ahora que estamos en Cristo, noticia. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios quiere darnos una nueva vida. Recuerda usted lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces ahí está la noticia para usted. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Dios tiene una nueva vida para cada uno de nosotros. No la vieja. Dios tiene una nueva vida para cada uno de nosotros. Una vida que consiste en dejar el pasado atrás. Y las prácticas y las costumbres de la vida vieja. Efesios, capítulo 4. Yo no sé si es que hoy los creyentes no leemos la Biblia. Y si la leemos, no la creemos. Pero yo creo que gran parte de las personas, de los creyentes en la iglesia, no están leyendo la Biblia. Alguien dijo, bueno, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Pero también Juan dijo, o el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Así que el oír la palabra de Dios, explicada por personas que la han estudiado, es excelente, puede edificar nuestra fe. Pero nosotros no tenemos el hábito y la costumbre de ir todo el tiempo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y no podemos alimentarnos solamente cuando vamos a escuchar la palabra de Dios una vez por semana. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra de Dios, ¿dónde? En nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Cómo comemos? Desayunamos, almorzamos y cenamos. ¿Y por qué no la leemos en la mañana, en la tarde y en la noche y nos alimentamos así espiritualmente? Entonces, o no estamos leyendo la palabra de Dios, y si la estamos leyendo no la creemos, porque vea lo que está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22 y 23, el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. De manera que la vida cristiana consiste en dejar el pasado atrás, las prácticas y las costumbres de la vida vieja y retomar la vida nueva que el Señor nos está dando, basada y cimentada en su palabra. Él sigue diciendo aquí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y está diciendo, por ejemplo, si usted era mentiroso antes, ahora en Cristo usted tiene que decir la verdad. Y usted era un mal hablado antes, ahora usted tiene que cambiar su vocabulario. ¿Me escuchó? Porque ya no es vocabulario. Eso es vocabulario, tiene que cambiarlo. ¿Verdad? Si usted se enojaba antes, pues endúlcese ahora. Antes no tenía a Cristo, antes no tenía el Espíritu Santo, pero ahora lo tiene. Y así sigue diciendo, si usted robaba, pues no robe, sea bondadoso, comparta lo que tiene con otros. Entonces es un proceso, algo así como de sustitución. Antes vivíamos conforme a los designios de Satanás,
ahora debemos vivir conforme a los designios de Dios. De modo que ahora en Cristo debemos pasar por un proceso, yo diría, natural, de ajuste y sustitución de lo viejo por lo nuevo. Un pequeño suspiro. ¿Y usted sabe por qué? Porque no se trata de hacer remiendos a nuestra vida. No se trata de poner parches, como muchos lo hacen, sino de una renovación total de nuestra vida. ¿Usted recuerda lo que dijo el Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 15? El Señor dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Eso es lo que está pasando en nuestras iglesias. Hay un montón de rotados. Qué interesante. De personas que andan con sus vestidos rotos. Por eso son derrotados. Porque han puesto parches a su vida. Y ese parche ha jalado el vestido. Y lo ha rotado. Y lo ha roto. Es lo correcto. Y dice la palabra de Dios, eso no se puede hacer. No se trata de ponerle parches a nuestra vida. Simplemente se trata de una renovación total. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 12, dice: no os conforméis a este siglo. Dios tiene una vida por delante para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, no hay cabida para híbridos. De hecho, los híbridos son seres estériles. No producen nada. Usted agarra un género de animal y lo mezcla con otro género de animal y eso es un híbrido. Ese animal que nace es estéril, no puede reproducirse. Y así están llenas las iglesias de personas que son derrotados. Se andan con vestiduras rotas. No conocen por eso el éxito y la victoria. Y son estériles. En Apocalipsis, en el capítulo 3, el Señor nos dice y nos recuerda: bueno, mira, si tú quieres puede ser frío o caliente. Pero no pretendas que siendo tibio, yo no te vomite de mi boca. No le gustan a Dios los híbridos. Esas que hacen parches en su vida, ¿verdad? No les gusta. Los que suelen decir, es que para ustedes todo es pecado, son aquellas personas que probablemente una de tres no son salvos. Van a la iglesia por alguna razón, pero nunca aceptaron a Cristo en su corazón y tienen los dientes para afuera. Los que suelen decir todo es pecado, no han entendido todo lo que venimos diciendo desde hace un instante. O simplemente son aquellos que se resisten al cambio. Entonces ejercen algún grado de oposición y dicen: es que para ustedes todo es pecado. Y salen y se van. Porque se rigen por antiprincipios, como el principio de la conveniencia. Y como esto no me conviene, me tengo que poner a esto. Quizás debamos entender que la vida cristiana es como el matrimonio o la paternidad. Es un cambio total. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque con respecto al matrimonio pasamos de la soltería, una vida totalmente independiente, salíamos y entrábamos cuando queríamos y hacíamos lo que queríamos. Entonces pasamos de la independencia a la dependencia con otra persona. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo a ver quién va a llegar, o a qué horas va a llegar, a qué horas vamos a cenar, a qué horas vamos a levantar, a qué horas vamos a ir al mercado, etc. Pasamos de ser una persona a ser uno con otra. De no tener responsabilidades, a ser una persona
de la que un diminuto ser depende ahora de nosotros. Para todo. De ser libre a asumir una serie de responsabilidades con uno o con varios hijos. Y de repente usted está durmiendo, venía muy cansado del trabajo, y una cosita así pequeñita, a oscuras, abre la puerta y se le para a usted ahí en la cama. Y dice, mami, es que a mí se me olvidó decirle que mañana tengo que llevar a la escuela un disfraz tengo que ir disfrazado de Juanito Mora. ¿Cómo? ¿Cuándo? Mañana. Papito, ¿usted sabe qué hora es? Las 3 de la mañana. ¿Y por qué no me dijo antes? O antes de irse para la escuela, dice, mami, ahora es la fiesta de la alegría, ¿verdad? Entonces yo le dije a mis compañeros y a mi maestra que usted iba a donar un arroz con pollo. ¿Cómo? Mi esposa está muerta de risa. Ahora hay que trabajar no por uno, sino por varios. Ahora debemos ser proveedores, psicólogos, maestros, creadores de disfraces, costureras, ¿verdad? Maquilladoras, médicos, enfermeras, niñeras, consejeros, orientadores. De modo que el matrimonio y la paternidad se convierten en un cambio total de vida. ¿Cuándo, enojado? Si yo era soltero, estaba tan bien antes. Es un cambio total de vida al que debemos ajustarnos. Mami, ¿puedo dormir contigo? Papi, ¿puedo dormir contigo? Porque hay un monstruo abajo en mi cama. En serio. Son las pantuflas esas que tienen forma de peluche, que con el reflejo de la luz de la luna en la madrugada se ven como monstruos. Pues lo mismo sucede con la vida cristiana. Es un cambio al que debemos ajustarnos. Y lo antes posible lo hagamos, será mejor. En tanto no lo empecemos, seguiremos mirando todas las cosas con escepticismo y con incredulidad e irrelevancia. Seguiremos diciendo como el niño malcriado, no me gusta esta medicina y no me la voy a tomar, aunque le cambien el sabor. No me gusta y no me la voy a tomar, aunque le haga bien, aunque lo vaya a aliviar, aunque lo vaya a sanar. Y así hay un montón de creyentes en nuestras iglesias. Aunque le haga bien y le cure del padecimiento que lo tiene postrado. Pablo dijo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Escuchó? Mientras no empecemos ese proceso, va a haber una lucha entre el espíritu y la carne, y mientras esta lucha se esté dando, usted está en medio estancado, sin poder crecer y desarrollarse. Empiece ese proceso, empiece por leer la palabra de Dios. De modo que seguiremos sin poder conocer las mieles de la vida cristiana. Por ejemplo, la mano de Dios sobre nuestro hombro diciéndonos, hijo, yo sé que esto está duro, yo sé que esto está difícil, pero yo estoy contigo y todo va a salir bien. Tanto tiempo de ser creyentes todavía no entendemos y no hemos comprendido ni experimentado esta verdad. O simplemente escuchamos al Señor decir, mire, no desmayes, ya falta poco para que amanezca, para que la tormenta pase, y entre tanto pasa, yo quiero decirte que yo estoy contigo. O ante la angustia y la desesperación vemos la mano proveedora de Dios sustentando todas las cosas. O quizás ante la pérdida le escuchamos decir, mira hijo mío, yo sé que tú no lo entiendes, yo sé que es muy doloroso, pero confía, yo tengo todo bajo control y de todo esto va a salir algo bueno. Ya lo verás. No debemos ajustarnos al cambio. Debemos ajustarnos al cambio de una nueva vida en lugar de estar quejándonos por lo que no conocemos o nos resistimos a experimentar
por seguir viviendo conforme a los deseos de este mundo o de nuestra carne. Lo que le voy a decir solo trae muerte, angustia, sufrimiento y dolor. Al menos eso es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, cuando dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira, amigo, no hables de lo que no entiendes. No todo es pecado. Hacer lo bueno no es pecado. Tómate tu medicina, cómete tu bollito de pan calladito de la boca, porque lo que viene es grande, es bueno, es dulce, es maravilloso. No hables de lo que no conoces. Mi nombre es Carlos Corrales. La pases bien.